oposición se unía días atrás porque ustedes aseguran no han convocado esa mesa de trabajo que han solicitado y que además ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento. Bien, como usted comprenderá, no resulta fácil en absoluto contar con alguien que está continuamente poniendo palos en la rueda del funcionamiento del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y, por ende, en contra de los intereses generales de la población del municipio, de los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Se podrá contar con la oposición, con Coalición Canaria, con el Partido Popular y con los otros concejales de partidos minoritarios, cuando realmente haya un afán, una demostración real de colaboración para con el grupo de gobierno y, por ende, para con las decisiones importantes que se están tomando por el interés general y el bienestar social de los vecinos y vecinas de la capital, de Puerto del Rosario. Hasta tanto eso no sea así, como comprenderá, será complicado. Pero es porque ellos, ustedes no pueden convocar esa mesa por cuestiones relacionadas con ellos, porque ellos lo impiden. Lógicamente, así es. Pero por lo que le estoy explicando, yo no aprecio ese afán, esa demostración de querer colaborar de manera fehaciente por parte de la oposición, sino al revés, tratar de capitalizar el dolor público que sufren muchas familias y muchas personas en definitiva, tratar de hacer política en base a decisiones que no tienen que ver con el uso partidario de las cosas. Por tanto, se hace difícil poder contar con estos partidos para que colaboren de manera desinteresada. Hay tensión, por tanto, en el ayuntamiento. Después de lo que pasó ayer en la Oliva, ya sabe que las mociones en esta isla son casi contagiosas. ¿Podríamos mirar ya a Puerto del Rosario cómo está en ese equilibrio de fuerzas? No acabo de entender lo que me quiere preguntar. Si se planea una moción de censura, Juan. Que si se planea una moción de censura, Sí. bueno, no lo sé, esto no lo puedo decir yo. Se usted cuenta que lo llevan intentando desde junio del año pasado, de manera continua. Ese es, como usted ve, parte de la colaboración que esta gente quiere plantear. ¿Dónde va uno con partidos de este calado que en modo alguno quieren colaborar? Lo único que les interesa es desestabilizar. No sé por qué me lo está preguntando realmente. No, porque ayer, porque tenemos también entrevista con Pilar González después de la moción de censura de ayer y como hemos visto la unidad en esta petición de esta reunión con los representantes sindicales aquí en Puerto del Rosario, pues le hago extensiva también esa pregunta al municipio de Puerto. Bueno, yo no sé, yo no puedo responder por rumores o por intenciones. Lógicamente, la oposición estaría encantada de que se operara una moción de censura, claro que sí. Pero ahora que eso responda a la realidad es otra cosa. Eso es lo que le estoy preguntando. Como usted mide sus fuerzas y sabrá sus fuerzas cuáles son, le estoy preguntando si lo tiene más o menos controlado. Yo diría que sí, yo me fío de mis socios de gobierno. Si no fuera así, pues estaríamos en una situación endeble y de debilidad política, pero yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que el grupo de gobierno en Puerto del Rosario está cohesionado y unido en torno a los objetivos que nos hemos planteado para esta legislatura, que son apasionantes y que son ilusionantes, y que sobre todo, más allá de la coyuntura crítica que ha venido devenida de la crisis del coronavirus, y que hay que superar, lógicamente, hay otros objetivos al margen de esa circunstancia coyuntural que están en nuestro horizonte y que estoy seguro de que van a mejorar sin duda alguna la economía de Puerto del Rosario y por ende
el bienestar social de los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Ayer, último lunes de mes, eso en plenaria también en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se hacía un reconocimiento al equipo de profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales, estas personas que han estado desde el Ayuntamiento pues directamente, ¿no? Pues atendiendo a toda la emergencia que hemos estado viviendo también aquí en la capital. Sí, usted cuenta que con el advenimiento de la pandemia del COVID-19 se ha disparado también la demanda de ayuda social en distintos ámbitos, en el alimentario, en el farmacéutico, en el de la ayuda al alquiler, en definitiva, en el socorro y la ayuda a todas esas personas y familias que ante la caída de ingresos económicos por el parón de la actividad en muchos sectores productivos, pues ha generado ese aluvión de solicitudes al que hay que dar cabida, al que hay que dar satisfacción, razón por la cual a mí me gusta volver a reconocer, y como hicimos ayer en el pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario, reconocer públicamente la labor, la función, el desempeño y el trabajo que están llevando a cabo las profesionales, porque son mujeres prácticamente, que llevan a cabo ese trabajo desde el Departamento de Servicios Sociales Municipales de Puerto del Rosario. Están prácticamente al borde del fallecimiento. Y eso creo que es algo que hay que agradecer. Eso ocurrió ayer en el pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario prácticamente por unanimidad. Juan, otra de las cuestiones también que se derivó de ese pleno es pues ese cruce de acusaciones que pudimos ver a través de notas de prensa que esgrimía por un lado Coalición Canaria y por otro lado ustedes en relación a las demandas que realizan los vecinos y vecinas de Tefía. Sí, los vecinos y vecinas de Tefía, tal y como pudimos recoger en una reunión que mantuvimos con gran parte de ellos, con una representación de ellos hace meses, entre otras demandas tenían la de la mejora de la marquesina del pueblo, así como la construcción, si era posible, de otra en la zona de las Cañadas, a la entrada del pueblo desde la Matilla, desde la zona de la Matilla, de manera que se pudiera, digamos que, hacer más eficaz la recogida de usuarios, de vecinos o vecinas que necesitan hacer uso del transporte público y no desplazarse desde distintas zonas del pueblo a la marquesina o a la parada de guaguas que está en el centro del pueblo. Nosotros les dijimos que obviamente íbamos a dar cabida a esa solicitud, independientemente de que hay competencias que no son propias del ayuntamiento, como esta, y que dependen del cabildo, pero bueno, nuestra responsabilidad es tratar de aunar esfuerzos y coordinarnos en ese trámite con el Cabildo de Fuerteventura para hacerlo real. Ayer la oposición se hizo eco de esta misma demanda y lo trasladó al Pleno. Y efectivamente, como ya le trasladé a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Tefía, vamos a hacer todo lo posible porque esto sea una realidad. Más cuestiones. ¿Qué medidas, Juan, van a seguir ustedes impulsando para hacer frente a esta ya desescalada y ese choque directo con esa crisis económica que la estamos percibiendo ya? El próximo lunes, el día 1 de junio, se va a levantar la suspensión de los plazos administrativos decretados por el Gobierno central en virtud del confinamiento que se estableció desde mediados de marzo y que afectó a todas las administraciones públicas de este país. Una vez que ello sea posible, vamos a poder dar salida a toda la batería de medidas que hemos anunciado durante este periodo, desde la ayuda a los autónomos que se quedaron fuera de la cobertura estatal por el parón de la actividad económica, en la ayuda al alquiler y otro tipo de ayudas que están siempre en el ámbito de lo social, de manera que muchas familias y personas que se han quedado, pues, digamos que un poco desplazadas en relación a esta crisis, tengan ciertas facilidades para poder afrontar sus gastos. Además, hemos retrasado hasta el día 1 de septiembre y ampliado en un mes, de manera que finaliza el 30 de noviembre, el pago voluntario de todos los impuestos municipales,
Hemos dado facilidades a muchos comercios para la apertura en la anterior fase de la desescalada anunciada por el Gobierno central, y vamos a seguir pues bueno, articulando todas las medidas que estén en nuestra mano para tratar de mitigar la fatiga económica y la angustia de muchas personas y familias que no lo están pasando bien. Entre otras cuestiones, para poder dinamizar precisamente el tejido empresarial, impulsan ustedes una campaña de ayuda al comercio local y se está sumando, bueno, pues muchísimas personas y muchísimos establecimientos. Sí, efectivamente. De hecho, la activación de la actividad económica por medio del apoyo al pequeño y mediano comercio, a los profesionales que mantienen en realidad la economía de un municipio, como es ese sector productivo, es esencial para nosotros. Tengamos en cuenta que ante la caída del turismo, Puerto del Rosario, que no es un municipio esencialmente turístico, sino más bien administrativo y funcionarial, y que se debe a otro tipo de servicios, no es que esté realmente afectado por esa circunstancia económica, pero obviamente de manera indirecta sí hay muchas empresas que están vinculadas de alguna manera a esa actividad. Por tanto, hasta que no se active el turismo en los términos en los que lo veníamos conociendo hasta ahora, será complicado que la economía insular se recupere plenamente. Estamos hablando de que las previsiones son de que durante este verano el turismo nacional pueda funcionar en unos índices realmente óptimos, pero claro, si tenemos en cuenta que los mercados habituales como el británico, el alemán o el italiano están aún en cuarentena y lo estarán posiblemente hasta principios del próximo año, la economía pues se resentirá. Tanto es así que la reordenación de los presupuestos municipales ha de ser una realidad que se adapte a estas circunstancias, y en ello estamos trabajando pues también operando expedientes de modificación de crédito que se orienten hacia las políticas sociales, de manera que el objetivo de este equipo de gobierno que lidero es precisamente el de tratar de hacer frente a las realidades que están aquejando a muchas familias y a muchas personas en el municipio. Ese es el objetivo prioritario que nos marcamos en este momento, más allá de otros ámbitos cuya recuperación vendrá próximamente. Juan, hablaba usted de que este no es un municipio, digamos, eminentemente turístico, pero sí que ha conseguido que Segitur aprobara la solicitud del Ayuntamiento capitalino para convertirlo en destino turístico inteligente. ¿Qué va a suponer esto para la ciudad capitalina? Bueno, nosotros agradecemos al Ministerio de Turismo la posibilidad de que Puerto del Rosario esté incluido en ese listado de municipios turísticamente inteligentes, que además nos sitúen en la posibilidad de que, más allá del fenómeno de los cruceros, al que Puerto Rosario está abonado y por ende Fuerteventura, tengamos la posibilidad de llevar a cabo inversiones, con la ayuda obviamente del Gobierno central, que puedan mejorar sin duda alguna el destino de Puerto Rosario como foco turístico, en este caso inteligente. Que además tiene mucho que ver con las políticas digitales que desde el ámbito turístico se llevan a cabo para mejorar el funcionamiento de nuestro destino, sobre todo de cara a quienes pueden y pretenden visitarnos en un futuro próximo. Esta es una medida que se adoptó en las negociaciones que hicimos en el marco de la última feria de turismo de Fitur en Madrid, y que se ha hecho realidad durante la semana pasada, después de haber ejecutado los trámites pertinentes para ello. A lo cual creo que es justo reconocer la labor que en este sentido ha hecho la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, encabezada por Sonia Álamo, y que creo que va a ser altamente beneficioso para Puerto del Rosario
en los próximos meses. Otra cuestión que también puede ser altamente beneficioso es, bueno, es esa sentencia, ¿no? Con respecto al Plan General de Ordenación. Es verdad que no es una sentencia en firme, me parece, ¿verdad? Pero ¿qué va a suponer para el municipio? Porque, bueno, pues había varias denuncias, no sabemos si finalmente el plan que se aprobó en su momento pues va a seguir vigente también en un futuro. Bueno, a finales de 2016 se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario, que venía pues a aportar mejoras, sin duda alguna, al texto, al planeamiento municipal vigente con anterioridad a esa fecha. Y bueno, ello procuró también que hubiera pues ciertos recursos a esa aprobación, entre los que estaba pues el del partido AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura, que ha sido tumbado por un juez y dándole la razón en este caso al Ayuntamiento de Puerto de Rosario, en dos ámbitos sobre todo en los que se centraba ese recurso. Por un lado, los suelos rústicos dispersos, sobre todo en la zona que están desde Juate y Casillas, y también por la zona de Tetir, y por otro lado la edificabilidad en plantas superiores en las zonas del Matorral y en Majada Marcial. Ello pues no ha sido posible, afortunadamente, y así nos lo ha dado la razón el juzgado pertinente de la audiencia provincial, y que entiende que no se ajustaba a derecho lo que demandaba AMF, aunque bien es cierto que estamos hablando de una sentencia no firme y que está sujeta a recurso, pero bueno, nosotros creemos que es un hito importante y un antecedente judicial pues interesante para que el Plan General de Ordenación Urbana siga su curso. Yo tengo para mí que el Plan General de Ordenación Urbana es sin duda alguna la piedra de toque, la hoja de ruta importante para la recuperación definitiva económica del municipio. Si disponemos de un texto de esta magnitud que nos permita evolucionar en el sentido del crecimiento sostenido y sostenible que Puerto del Rosario necesita, y que además genere economía para Puerto del Rosario, estaremos abocados a una recuperación paulatina que necesita la capital, y que estoy seguro que que se llevará a cabo a partir del próximo año. Más cuestiones también, Juan. Esa avenida, ese paseo anunciadísimo del que hemos hablado un montón de veces, que une Puerto del Rosario con Playa Blanca, ese paseo marítimo. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver las obras? Bueno, como le decía anteriormente, a partir del próximo lunes, día 1 de junio, se levantará la suspensión de los plazos administrativos que venían rigiendo hasta ahora. Por tanto, comenzará a andar la licitación de dichas obras, que van a suponer sin duda alguna, por un lado, cierta reactivación económica del municipio por la generación de empleo que también va a operar, y por otro lado, por la activación también de otras pequeñas empresas en relación a esta obra, que va a unir, como usted bien ha dicho, las zonas del Parador y del barrio de Los Pozos, y que va a suponer también la construcción de una parte importante, de un porcentaje importante de la avenida marítima de Puerto Rosario, que estoy convencido que en un futuro próximo, no muy lejano, por un lado va a cambiar la cara de la capital en relación a la imagen de presentación que tendrá Puerto del Rosario desde el mar y desde la propia avenida, obviamente, y por otro lado por el estímulo socioeconómico que vendrá aparejado con dicha obra, que tiene que ver mucho con el hecho de que al margen de esa obra hay otras que todavía no estamos en condiciones de poder hablar públicamente de ellas, pero que tienen que ver también con la fachada que actualmente soporta la avenida marítima de Puerto Rosario, en frente sobre todo del muelle comercial. Hablamos de la zona de las Escuevas, toda esa zona. Sí, efectivamente, que vendrán también a complementar no solo la unidad estética de la avenida marítima de Puerto del Rosario,
sino también el estímulo económico para el propio municipio, porque ello repercutirá en la proliferación de explotaciones comerciales, sobre todo ligadas a la restauración, cafeterías, bares, restaurantes y otro tipo de comercios que puedan estar directamente vinculados al sector de la restauración y por ende también al turismo. ¿Pero se prevé la instalación de ese tipo de locales en esa zona? Es una posibilidad que se está planteando, efectivamente, y que es una vieja demanda de Puerto del Rosario y que, bueno, en virtud de las posibilidades que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana, se van a plantear, sí, casi con seguridad. Crear bueno, pues otro polo tractor también turístico, sobre todo bueno, pues de cara a ese turista prioritario que tienen ustedes, ¿verdad? Que es el crucerista, que llega además pues prácticamente hasta esa zona, pero también para hacer más atractiva la capital, entiendo. ¿Cómo va a cambiar Puerto del Rosario en virtud de ese Plan General de Ordenación Urbana? ¿Hay más zonas que son susceptibles a un cambio profundo, a una renovación? Bueno, Max, sobre todo hay que tener en cuenta que al margen de lo que le estoy comentando, hay otros objetivos incluidos en el plan general que tienen que ver con el desarrollo de las zonas rurales en relación a los servicios de los que carecen actualmente. Entendamos por servicios pues alcantarillado sobre todo, y todos los servicios que soterradamente se van a poder ofrecer en muchos pueblos de los que actualmente carecen, como en Tetiro o Casillas del Ángel, por ejemplo, que son zonas bastante pobladas y cercanas a la capital. Más allá de eso, estamos hablando de lo que establece un plan general de ordenación urbana al uso, y que en Puerto Rosario tiene mucho que ver con la edificabilidad en altura de muchas zonas y barrios de la propia capital, que obviamente tiene un centro, un núcleo urbano, sobre el que se debe irradiar ese desarrollo, sobre todo en la edificabilidad en altura, en planta nueva. Eso nos va a permitir pues también un desarrollo económico del propio municipio, pues ligado a las empresas que trabajarán en ese desarrollo, a la generación de empleo y por ende al crecimiento económico del mismo. Al margen de lo que estoy hablando, que puede suponer lo más evidente, hay otras cuestiones que tienen que ver muy mucho con la activación de servicios y con la protección de espacios. Ahondaremos en otra entrevista, Juan, porque con usted hablando al final son tantos los temas a tocar, ¿verdad? Que se nos va un poquito el tiempo que teníamos previsto, pero le emplazamos a otra nueva entrevista en otro momento. Gracias, alcalde Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Un placer estar con usted. Gracias. El placer es mío. Estoy a su disposición para cuando estime oportuno y aprovecho, si me lo permite, para saludar a todos los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Bueno, pues este saludo de su alcalde, Juan Jiménez. Gracias.